Aleluya. Estoy saludándolos a todos en el nombre del Señor Jesús. Y grato es poderles ver una vez más. Lo más importante, perseverando en la gracia, perseverando en la iglesia del Señor Jesús. ¿Sabe por qué perseveramos nosotros? Porque tenemos una esperanza viva. Grande es la esperanza que tenemos nosotros. No es nada más ni nada menos que estar con el Señor Jesús en la eternidad. Oiga, estar con el Señor Jesús en la eternidad. ¿No les parece grande eso? ¿No les parece maravilloso que estamos militando en el ejército del Señor? Porque nuestra esperanza es estar con Él por la eternidad. A mí me goza escuchar eso. Gloria al Señor, que tenemos la esperanza de un día verle cara a cara. Poderle decir al hermano Nachito, usted va a mirar al Señor cara a cara, aleluya. Sí, Él lo va a ver, Él se va a ver con el Señor cara a cara. Gloria al Señor Jesús. Aquí está el Señor Jesús. Y nos honra su presencia. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Voy a invitarlos para que nos ubiquemos en el libro de los Salmos. Y lo vamos a hacer en el Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73. Vamos a ubicarnos en este salmo y de ahí vamos a leer un versículo. Vamos a hacerlo en el salmo, en el versículo 28. Amén. Gloria al Señor. Vea, hay promesas maravillosas, palabra de Dios, palabra de vida. Gloria al Señor Jesús. Dice en el nombre del Señor Jesús: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Oiga, el acercarme a Dios para mí, para ti, es el bien. O sea, no hay cosa más grata y más agradable que estar cerca del Señor Jesús. Vamos a orar. Vamos a tener unas palabras de oración. Vamos a decirle al Señor que nos hable en esta noche. Yo quiero que Dios me hable en esta noche. Soy necesitado del Señor. Necesito que esta vasija de barro sea más y más llena de aceite. Necesito que este estante de mi vida retome provisión, para que en el momento de la dificultad, la escasez, yo tenga de qué echar mano. ¿No le parece? Cuando usted viene al culto, usted viene a adquirir provisión para su vida espiritual. Y para cuando tenga esas crisis espirituales que usted no puede orar, que usted no puede leer la Biblia, que usted no tiene ganas de ir al culto. ¿A usted le ha pasado eso? A mí me ha pasado. ¿O será solamente a mí? No, yo creo que nos ha pasado. Entonces, hermanos, tenemos un estante lleno de provisión, de promesas, y echamos mano a ellas y salimos adelante en la dificultad. Hay que aprovechar el culto al máximo. Al máximo hay que aprovechar el culto. Oremos al Señor. Señor Jesús, soberano Rey de la gloria, en este momento, Señor, nos sentamos a tu mesa, Padre amado.
Te pedimos en tu nombre santo, Señor, que alimente nuestra vida espiritual. Dispongo mi corazón, mi alma, mi vida, todo mi ser, alma, cuerpo y espíritu, Señor, para recibir tu palabra cierta, tu palabra verdad, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Siéntese, tengan la amabilidad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Después de quizás un duro día, de mucho trabajo, de mucho calor, poder estar aquí en la iglesia tomando de ese refrigerio del cielo es algo maravilloso, es algo muy maravilloso, poder alimentar nuestra alma. Recuerde que nuestra boca se alimenta, nuestro cuerpo se alimenta por la boca, pero nuestra alma se alimenta por el oído. ¿Quiere ser un hombre o una mujer de fe? No desperdicie la palabra que escucha, no desperdiciemos la palabra que escuchamos. Gloria al Señor. El salmista dice en su palabra: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He titulado esta enseñanza en el nombre del Señor Jesús, cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. ¿Cómo es el título? Cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Vamos a estar atentos. Pregunto, ¿es posible estar presente y ausente al mismo tiempo? Yo digo que sí. Es posible estar presente y ausente al mismo tiempo. No sé si a usted le ha pasado que habla con alguien y esa persona está por allá pensando otras cosas, que usted le dice Tierra llamando a Marte y él reacciona. ¿Qué era lo que me estaba diciendo? A mí me ha pasado eso, he estado por allá. Entonces, hermanos, ¿qué le sucede? Presente pero ausente. Si usted viene al culto, mi hermano, si usted viene al culto y está pensando en su negocio, de que de pronto lo dejó cerrado, que no está vendiendo, que de pronto la persona que dejó allá no es de confianza, y usted está pendiente de su negocio, estás presente, pero estás ausente. Si usted está en el culto y estás pensando en tu novia, usted está presente, pero está lamentablemente ausente. Y podemos estar cerca de la cruz, pero podemos estar al mismo tiempo lejos de Cristo. Eso es estar cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Cuando estamos presentes cerca de la cruz y lejos de Cristo. Estar presente cerca de la cruz pero lejos de Cristo es creer en Dios pero no creerle a Dios. Eso es estar cerca de la cruz pero lejos de Cristo. Usted le pregunta a la mayoría de las personas, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué dicen? Sí, casi el 99% dicen que sí, pero no le creen. Porque cuando nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios, ¿sabe qué hace usted cuando le cree a Dios? Usted quizás en este momento está en este culto y usted solamente cree en Dios.
Pero no solamente usted puede quedarse en creer en Dios, debe de creerle a Dios. Si usted le cree a Dios, ¿sabe qué dice la palabra? Así que arrepentidos y convertidos, dice la Biblia. Es decir, usted le entrega la vida al Señor. Eso es creerle a Dios. Alabanzas al Señor. Pero cuando nosotros solamente creemos en Dios, nos quedamos ahí en la cruz, ahí mirando para arriba, pero no estamos cerca de Él. Cuando le creemos al Señor, nos arrepentimos, nos hacemos bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, perseveramos hasta la venida del Señor, le servimos al Señor, disponemos nuestra vida, practicamos la vida cristiana, aleluya. Eso es estar cerca de Cristo y no de la cruz. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al Rey de la Gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. Cuando estamos solamente cerca de la cruz, eso es acercarnos ocasionalmente a Él. Cuando no estamos cerca de Jesús, nos acercamos a Cristo solamente ocasionalmente. Viene a mi mente una historia en la Biblia. Cuando Jesús en su ministerio iba pasando por cierto lugar, y a lo lejos lo vieron 10 hombres que tenían una enfermedad llamada lepra. ¿Cómo sería el sufrimiento de estas personas, cierto? Estaban allá de la sociedad excluidos. Los habían sacado del seno de sus hogares. Tenían un dolor, tenían una enfermedad. La situación de ellos no era la más buena, era una situación muy difícil. Pero cuando el Señor va pasando por aquel lugar, y ellos lo vieron, comenzaron a gritarle: Maestro, ten misericordia de nosotros. Oiga, cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Estar cerca de la cruz es solamente creer ocasionalmente. Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dijo: vayan y preséntense al sacerdote según la costumbre levita. Vayan y para que Él se conste, verifique de que ustedes ya han sido sanos de esa lepra y hagan el rito según la ley. Dice la palabra de Dios que aquellos 10 hombres marcharon hacia el templo. Y yendo hacia el templo donde estaba el sacerdote, recibieron sanidad. Y sus cuerpos quedaron como la piel de ellos, quedaron como la piel de un niño. Alabanza al Señor. Cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Creer en Dios ocasionalmente, acercarnos a Dios ocasionalmente. ¿Qué pasó en ese grupo? Uno de ellos no siguió, sino que dio la vuelta y volvió donde estaba el maestro y se fue corriendo a adorarlo, a glorificarlo, a testificar de que él había sido sano. Y el Señor le dice: ¿y los otros? ¿Los otros se perdieron? La Biblia no habla más de los otros 9. O sea que el uno se acercó a la cruz y se acercó a Jesús, ¿cierto? Se acercó a la cruz y no se quedó en la cruz. No solamente creyeron que Él los podía sanar, sino que dio un paso más y se acercó a Jesús. Y los otros 9 solamente tuvieron una fe, una creencia en el Señor. Se acercaron a Dios ocasionalmente, solamente por su necesidad. Eso puede estar pasando, no debe pasar en nuestras vidas, que pasen en la vida de otros que no hayan conocido al Señor, que nos acercamos al Señor
Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos el problema, cuando tenemos aquella dificultad, y si hacemos ayunos largos, oraciones largas, queremos leer la Biblia, que no nos queremos perder culto. No debe de ser así, porque eso es interés, eso es acercarnos a Dios solamente ocasionalmente. Eso fue lo que hicieron aquellos, se acercaron al Señor, recibieron al Señor y hasta luego. Eso pasó. Lamentablemente, gloria al Señor Jesús. Pero nosotros no somos de eso, ¿cierto? Sino que nosotros somos de los que tenemos fe para preservación del alma, aleluya. Nosotros somos los que tenemos fe para preservación del alma, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros creemos solamente y nos quedamos en la cruz, nos pasa lo de aquellos dos hombres. Hubieron dos hombres que crucificaron, uno a la derecha y otro a la izquierda. El día que crucificaron al Señor Jesús, un malhechor estaba a la derecha y el otro malhechor estaba a la izquierda. Y uno le dijo, lo irrespetó, no recibió, estaba cerquita, estaba cerca de la cruz, pero estaba tan cerquita ahí, hablando literal, físicamente, pero estaba muy lejos. ¿Sabe por qué? Porque le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Así le dice el atrevido al Señor: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Hay que decir, el interés, sálvase a ti mismo y sálvanos a nosotros. Es decir, quiero recibir el favor de ti. Estaba cerca de la cruz, pero estaba lejos de Jesús. ¿Sí observan ustedes? Que había quizás fe para creer, pero no para creerle. En cambio había otro, aleluya, que le dijo: usted no teme a Dios ni aún estando en la misma condición de Él. Usted no teme a Dios estando en la misma condición de Él. Ve, ahí está mostrando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso dijo aquel hombre. Usted no teme a Dios ni estando en la condición de Él. ¿Y quién era el que estaba ahí en la cruz? El Señor Jesús. Y el malhechor le dijo que era ¿quién? Que era Dios. El malhechor le dijo que era Dios. Y él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando ¿qué? Cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no solamente estaba cerca de la cruz, sino que estaba cerca del Señor Jesús y recibió su recompensa. Porque estar cerca del Señor trae recompensa. Y el estar cerca de la cruz pero lejos de Jesús, ese es el autor de todos los sufrimientos. No nos vayamos tan cerca, vayámonos bien lejos. Adán y Eva, cuando ellos estaban cerca del Señor, cuando ellos estaban en el huerto del Edén, cerquita del Señor, tenían el privilegio de hablar con el Señor. Quizás lo veían. Ellos estaban tan cerca y ellos tenían las promesas. El Señor los tenía ahí bendecidos, comían del árbol de la vida, vivían sabroso. Eran hombres, seres inmortales, eran hombres especiales. Vivían muy felices porque estaban cerca del Señor, del Creador, del Señor Jesús. Pero ¿qué sucedió? Se alejaron del Señor, ¿cierto? Ya conocemos la historia, desobedecieron, se alejaron del Señor Jesús. ¿Y qué pasó en la vida de ellos?
La Biblia dice que después de que desobedecieron, el Señor le dijo, vea, de todo árbol que hay aquí no vaya a comer del fruto de este árbol, porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Y el Señor les advirtió y ellos hicieron caso omiso. Adán y Eva, entre ambos, cometieron el error de desobedecer lo que Dios le había dicho. Simplemente no haga esto, no es más. No es más lo que tienen que hacer, no vaya a hacer esto y vivan felices. Pero desobedecieron y a partir de ese momento que se alejaron del Señor, llegó el sufrimiento. Oye, alejarnos del Señor trae tremendo sufrimiento en la vida de nosotros. Trae dolor, trae sufrimiento. Eso es lo que vemos ahí al comienzo de la generación, de la creación. ¿Qué pasó? ¿Qué le dice el Señor a Eva? Con el dolor, oiga, con dolor darás a luz tus hijos. Les dio la edad que iban a vivir. Al hombre le dijo, con el sudor de tu frente se ganará el pan, el alimento de cada día. La tierra te va a producir abrojos, te va a producir espinas. Eso representa el sufrimiento de la raza humana, el dolor, el sufrimiento de los hombres. Pero eso, ¿por qué le sucedió? Por alejarse de Dios, por estar lejos del Señor Jesús. Oiga, estar lejos del Señor Jesús es algo trágico, según lo muestra la palabra de Dios y según nuestra experiencia. Estar lejos del Señor Jesús es la desgracia más grande que le puede suceder al hombre. ¿O qué le pasó al hijo pródigo cuando se fue del lado de su padre? ¿Qué le pasó? No le pasó nada bueno. Sufrió, pasó necesidades, hasta que reconoció su falta y volvió, porque es que ese es el Señor. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios es el que da oportunidades en medio de nuestros errores. Así cometamos el error que sea, si usted reconoce, Él es un abogado. Si usted acepta su error, acepta haberle fallado a Dios, a la sociedad, a la familia, a quien sea, Dios tiene misericordia y te levanta de allá de ese lodo cenagoso y te restaura, y tu vida va a ser mejor que la pasada. Aleluya. Pero eso sucede cuando usted se acerca al Rey de la Gloria. El acercarse a Dios trae tremenda bendición. Y el acercarnos a Dios debe de ser algo voluntario. Debe ser algo personal. A veces uno tiene carga por los hijos, uno tiene carga por las familias, por los hermanos, y uno le pide al Señor que Él trate con ellos, que los rescate, que no los deje perder. Pero hombre, mientras ese familiar no tome su iniciativa y su propia decisión de acercarse al Señor, se puede ir el tiempo y no puede pasar nada. Porque es que Dios llama al hombre, de una manera u otra Dios lo llama, pero la decisión es del hombre. Ahí dice la palabra de Dios. ¿Qué dice en Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oiga, voluntario, Dios nos da la oportunidad de que nosotros nos acerquemos voluntariamente. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Esa promesa es para usted, esa promesa es para mí. Alabanzas al Señor. Si nos hemos alejado del Señor, voluntariamente podemos volver al Señor. Oiga, voluntariamente podemos acercarnos a Dios, porque hay una forma que no es voluntaria. Hoy en la Biblia, vean, nosotros nos hemos acostumbrado a ver el Dios de amor, y es verdad, Dios es amor.
Dios es misericordia. Pero ¿sabe qué dice la Biblia también? Que el Señor es fuego consumidor. Que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Entonces Dios nos llama para que nos acerquemos a Él voluntariamente. Pero cuando nosotros no lo hacemos voluntariamente y Él tiene un propósito con nosotros, pues lo hace Él a su manera. Sí, Él lo hace a su manera, yo lo he visto. ¿Cuántas veces Dios nos hacía el llamado? Yo recuerdo cuando Dios me hizo el llamado, eso llegaban las hermanas y golpeaban y yo les ponía volumen HJWK, una grabadora que tenía, una Silver que tenía mi mamá como así de grande. Ellos venían las hermanas a golpear y los hermanitos y que Dios les bendiga. Yo HJWK y dele volumen, porque yo no quería escuchar la palabra de Dios. Voluntariamente el Señor me estaba haciendo el llamado. Dios quería que voluntariamente yo me acercara a Él, pero no fue posible. Entonces me partió por la mitad. ¡Tra! Sí, me partió por la mitad el Señor a mí. Y hoy le doy gracias porque me partió por la mitad. No literalmente, sino no caminaría. Me hizo tocar fondo. Cuando ya toqué fondo, allá lo más profundo, del fondo, de lo horrible, de lo que ustedes se pueden imaginar, lo más triste, lo más tenebroso que le puede pasar al ser humano. Allá le dije a mi Señor: Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Entonces Él me dio la oportunidad para que yo me acercara voluntariamente, pero no fue así. Entonces Él mismo dijo: pues bueno, si usted no quiere de esta forma, pues yo voy a hacer la forma mía, porque usted no quiso. Tras partido, y en el dolor, en el sufrimiento, en la dificultad, le dije: Señor, pero no a todos les pasa eso. No todos tenemos el privilegio de aceptar, otros no. Job capítulo 33. Yo quiero que leamos unos versículos acerca de lo que estoy hablando, de que Dios, si no lo hacemos voluntario, Él lo hace a su manera. Pero lo hace, pero es una bendición que Dios lo haga. A veces suceden cosas que uno, pero que ¿por qué pasó eso? Y comienza uno a renegar. Pero es que Dios es como malo, dice uno cuando no conoce a Dios. No, es bueno. Dios es bueno cuando hay comida. Oiga, Dios es bueno cuando estamos enfermos. Dios es bueno cuando se muere un familiar. Dios es bueno cuando no hay plata. Dios es bueno en las buenas y en las malas. Si no, estaríamos errados, hermano. Gloria al nombre del Señor. Estaríamos errados de nuestro blanco, que es la salvación, Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Pero en cuanto a mí, dice el escritor, el acercarme a Dios es que, no, mi hermano, estamos hablando de Job capítulo 33. No me lo repita, hermano Jason. Eso. 33:14. Este joven es de admirar. Se acercó al Señor y Dios le está dando unos privilegios. Yo lo veo en todos los comités. Aleluya. Yo veo que le sirve al Señor en un lado, en el otro, con un estilo ferviente. ¡Qué maravilloso! Y él está contento porque en la presencia de Dios hay ¿qué? ¿Usted quiere ser feliz? Acérquese al Señor Jesús. Todos los que se acercaron al Señor Jesús les fue, mire. El endemoniado gadareno, ¿dónde vivía? En los cementerios. ¿Qué cree que comía el endemoniado en el cementerio? Hierbitas. Yo pienso que hasta, perdónenme la expresión, hasta carne humana, yo creo que miren, los demonios lo tenían loco, era el loco del pueblo y la gente le tenía miedo. Pero cuando el Señor lo libertó de ese poco de demonios, ya vino a estar en un juicio cabal y fue una persona nueva. Mientras estuvo lejos del Señor sufrió, pero cuando estuvo cerca del Señor la vida le cambió. Oiga, la vida le cambia al hombre cuando
Uy, las 8. Oiga, si no nos acercamos al Señor voluntariamente, teniendo la oportunidad, Dios lo hace a su manera. Y ya no es voluntariamente, sino que Dios lo hace a su manera, porque Él no va a dejar que el diablo te quite, te saque de aquí. Amén, amén. Dios hace lo que sea, y que Dios haga lo que sea en mi vida, que Dios haga lo que sea en su vida, con tal de que usted no se vaya de la iglesia del Señor. Porque es mejor estar aquí, es mejor estar en la casa del Señor que estar por fuera de ella. Porque estando aquí hay esperanza, que si nos morimos hoy, tenemos la esperanza de que Él nos resucite para estar en la eternidad con Él. Aleluya. Sin embargo, dice la palabra de Dios, en una o en dos maneras, dice la palabra de Dios, en dos maneras habla Dios. Pero ¿qué sucede? El hombre no entiende. Siga, mi hermano. Por sueños, ¿sí? Yo conocí unos hermanos que se arrepintieron porque Dios les mostró su venida. Ha habido gente que se ha arrepentido porque Dios les muestra su venida. Dios les muestra el arrebatamiento de la iglesia y se despiertan asustados porque Dios les habló. ¿Por qué? Por sueños. Aquí le habla por visiones. Claro, Dios habla por visiones. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, ¿usted sabe qué es el lecho? La camita, la almohadita, rico. Siga, mi hermano. 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Quién? El Señor al hombre. 17. Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Siga, mi hermano, yo le digo cuando pare. Se dirá al rey perverso y a los príncipes. Se me fue para otro lado, mi hermano. Ay, ay, ay. 33, 18. Ahí estamos. Detendrá su alma del sepulcro y su vida, bueno, que perezca a espada. Siga. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en sus huesos. Oiga lo que hace Dios. Parte. Que le hace que su vida aborrezca el pan. ¿Cuándo la vida aborrece el pan? Cuando está enfermo. Y su alma la comida suave. Siga. Su carne desfallece, de manera que no se ve, se pone flaquito. Y sus huesos que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, es decir, está entre la vida y la muerte. Está con un pie allá y con el otro pie aquí. Pero espere lo que viene. Y su vida a los que causan la muerte. Si tuviere cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncia al hombre su deber, que le diga, un hombre que le diga, uno de ustedes que se le acerque y le diga a ese que está ahí por desobediente, ahí en esa cama flaquito al borde de la muerte, que usted llegue y le dé el consejo, le diga: Dios te ama, Dios te quiere dar una oportunidad, arrepiéntase, comprométase con Dios y Dios te levanta, pero se persevere hasta el fin. ¿Qué dice? Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, ahí hay esperanza, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Se sanó, ¿cierto? ¿Pero por qué se sanó? Porque se arrepintió. Sí, se sanó, pero porque se arrepintió. Suave. Orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre de su
justicia. El último, no, ahí nomás. ¿Sí se ven? Que hay dos formas de acercarnos a Dios. Voluntariamente, no les estoy metiendo terror ni miedo, porque aquí estamos en la iglesia es porque amamos la salvación. Nosotros estamos en la iglesia es porque amamos la venida del Señor. Nosotros no estamos aquí por miedo. No, ¿qué tal que usted ponga a leer Apocalipsis y llene de terror? Es porque no ha entendido el evangelio. No, mi hermano, aquí estamos porque amamos al Señor, amamos su venida. Entonces, hermanos, Dios nos llama de una forma u otra para que nosotros nos acercamos a Él voluntariamente o en ocasiones direccionados directamente por Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Estar cerca del Señor, como se lo dije hace un momento, trae victorias, trae muchas victorias a nuestra vida. Las victorias se consiguen estando en los pies del Señor. ¿Usted ha leído la historia de David cuando era un pastor de ovejas? Cuando estaba el pueblo de Israel teniendo una fuerte batalla con los filisteos. Y delante de los filisteos tenían un tontorrón todo grandote así, un gigante. Y ese gigante cada mañana, cada tarde, cada momento salía al campo de batalla y comenzaba a insultar al pueblo de Israel, las familias de Israel, a menospreciar al pueblo de Dios. Y en una de esas llegó un joven, oiga, jóvenes. Llegó un joven, un muchacho llamado David, y su oficio era cuidar ovejas, era un pastor de ovejas. Y él le dice al rey que estaba ahí en el momento de turno, al rey Samuel, ayúdeme, lectores de la Biblia. Saúl, gracias mi hermano. Él le dice al rey Saúl que estaba lleno de miedo, temblaba de miedo, porque aquel gigante, porque aquel problema lo estaba atacando. Ese problema lo estaba atacando duro y él estaba que temblaba. Él se le había olvidado que ese rey se le había olvidado que con él estaba el creador del cielo y de la tierra, que es lo que no se nos debe olvidar cuando hay un problema grande por delante. Alabanzas al Señor Jesús. Y aquel muchachito, aquel recién arrepentido, digamos, le dice: mi rey, yo voy a pelear con ese incircunciso. Yo voy a pelear con ese problema. Y el rey le dice: pero muchacho, David, usted es un muchacho. ¿Cómo se va a enfrentar con semejante tontorrón, con semejante problema, con semejante gigante si él es un hombre de batalla? Le dice: ¿quiere que le diga algo, mi rey? Yo soy pastor de ovejas y cuando me salen los leones, oiga, ¿usted sabe que es un hombre peleando con un león? Ni en las películas de ciencia ficción se mira eso. Pero cuando me salen los leones y me atacan las ovejas, yo voy y lo cojo de las quijadas y le saco la oveja y mato el león. Un muchacho de 17 años. Mi rey, cuando me salen los osos, ¿usted ha visto osos gigantes? Me salen los osos y me quitan las ovejas, yo voy y lo cojo y lo cojo de las quijadas y lo mato y le quito la oveja. Así que mi rey, ese mismo Jehová que me ayudó para quitarle las ovejas al león, para quitarle las ovejas al oso, ese mismo Jehová me dará la victoria con este problema. Aleluya, gloria a Dios. Ese muchacho se sentía cerquita en la presencia de Dios. Porque cuando usted está cerquita a la presencia de Dios, usted va al barrio que sea, haya el endemoniado, haya el peligro que haya, usted va confiado, va seguro, porque delante de ti va el Dios de la gloria, el poderoso gigante, aleluya.
Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué problema tiene usted? ¿Qué problema lo está agobiando? ¿Qué problema lo está consumiendo? Eso que usted considera que es muy grande, que es muy difícil. Al ciego Bartimeo, cuando él oyó que el Señor venía, cuando él vio que el Señor Jesús venía, él se quiso acercar a él y le gritó: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Un hombre que habitaba junto al camino con una capa, pidiendo limosna y sufriendo. Jesús, ten misericordia de mí. Y el Señor escuchó y le dijo a sus discípulos: vaya, tráigalo. Y la gente le decía: ay, no molesten al maestro, déjelo quieto, no lo moleste. Había gente que se presentaba de obstáculo. ¿Cuántas veces usted ha querido acercarse al Señor Jesús y ha habido el obstáculo? Pero a él no le importó el obstáculo, él siguió gritando: Jesús, ten misericordia de mí. Usted no se deje vencer, no nos dejamos vencer del obstáculo cuando queremos acercarnos al Señor, porque en Él está la victoria. Y el ciego recibió la sanidad. ¿Qué quiere que le haga?, le dijo el Señor. Señor, pues yo quiero recobrar la vista. Levántate, tu fe te ha salvado. Y aquel hombre se levantó y vio al Señor y vio a todo, y ya no estuvo junto al camino, sino que anduvo en el camino con el Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Ya no estaba a un lado del camino, estaba junto al camino, en el camino, porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Terminamos. ¿Cuánto tiempo hace que usted tiene ese problema grande que no le ha permitido acercarse al Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo? La mujer de flujo de sangre, ¿cuánto tiempo duró creyéndole más a los hombres que a Dios? Cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. ¿Duró cuántos? 12 años. 12 años duró. 12 años. Y yendo donde médicos, yerbateros, cuanto persona le dijera: yo la voy a sanar de ese flujo, ella se gastó, dice la Biblia, que se gastó todo cuanto tenía. Y cuando ya no tenía ni un peso, pasó el Rey de la Gloria y dijo: si yo tan solamente tocara el manto de Jesús, recibo sanidad. Si tan solamente tocara el manto. Y ella se tiró, se lanzó, aunque era una mujer impura, se lanzó en medio de la multitud, y ella venció el obstáculo, llegó hasta donde estaba Jesús y tocó el manto, y al instante fue sana. Aleluya. Al instante fue sana, dice la palabra del Señor. ¿Por qué fue sana? Porque se acercó a Jesús, cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Que no nos pase eso. Vamos a estar en pie en el nombre del Señor Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Yo le doy gracias a mi Señor porque Él quiere el bien para nosotros. Él quiere el bien para nosotros. Hermanos, estar ausentes del Señor es muy triste, es muy lamentable. ¿A usted no le da mucho guayabo cuando usted sabe que muere un hermano y muere lejos del Señor? Eso es muy triste, hermanos, porque uno sabe que lo que le espera a ese hermano, habiendo conocido al Señor, es muy triste, muy lamentable. Pero yo les tengo una buena noticia, amigo. ¿Usted que en esta noche está? Hoy usted está vivo. Y mientras usted tenga vida, hay esperanza.
¿Hay algún amigo que se quiera acercar al Señor Jesús en esta noche? Un amigo, hablo con un amigo que nunca lo haya hecho y que haya entendido este mensaje, si lo hay. Si hay un amigo que no lo haya hecho y haya entendido este mensaje, le invito para que se acerque a Jesús en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, soberano Dios de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Tu palabra es exquisita, tu palabra es deleitosa a nuestras almas, Señor Jesús. En este momento, Señor, tú has sido propicio a nuestra necesidad. Tú has sido propicio a mi necesidad, Señor. Me voy contento de aquí, Señor, porque tú me hablas a mi vida. Gracias por hablarnos en esta hora en el nombre de Jesús. Nos vamos de aquí, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor nos ha hablado en esta noche. Amén, hermano. Bueno, un agradecido que le dé las gracias a Dios. Vamos a elevar unas palabras de agradecimiento al Señor. Que Él sea guardándonos al salir de este lugar. Que esta palabra no vuelva vacía, sino que dé fruto al 100%. Amén. Recordarles el culto misionero de mañana. Están invitados todos. Recuerden que misiones somos todos. Amén. Orémosle al Señor para que nos guarde al salir de este lugar. Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque nos hablas, Señor, todos los días, Señor. Gracias, gracias, mi Rey, porque eres bueno, Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, en esta noche, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que dé fruto a su tiempo, oh Dios de la gloria. A tu tiempo, oh Dios de la gloria. Santo eres, Señor. Te pedimos, Señor Jesucristo, que al salir de este lugar, Señor, nos lleves a nuestras casas, Señor Jesucristo. Y mañana, oh Dios de la gloria, podamos venir a glorificar, a honrar tu nombre, Señor, y a escuchar más tu voz, Señor, a escuchar de este elemento espiritual, oh Dios de la gloria. Te alabo, Señor, te glorifico, Padre Santo. Amén, amén, aleluya. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Alabanzas. Y si vivimos, para Él vivimos. Oh, si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Oh, si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor.